Se suponía que iban a ser las vacaciones familiares perfectas, pero desde el principio esta familia se enfrentó al inimaginable peligro de discriminación y una traición impactante a bordo. Mira hasta el final para ver cómo el coraje de un padre y la resistencia de una familia cambiaron todo. No te pierdas los giros que te dejarán sin palabras. Si esta historia resuena contigo, suscríbete y deja un comentario a continuación sobre dónde estás viendo. Era el primer día de sus esperadas vacaciones familiares, un crucero que habían planeado durante meses. El juez Michael Turner, un hombre negro muy respetado con años de servicio en el sistema judicial, finalmente había encontrado tiempo para llevar a su esposa Cynthia y a su hijo Samuel de 14 años en un crucero por el Caribe. Se suponía que sería una escapada tranquila, una oportunidad para desconectarse de las presiones de su trabajo y la rutina diaria de la vida en la ciudad. Para Michael, este viaje era una forma de pasar tiempo de calidad con su familia para relajarse y disfrutar de la vida sin las constantes demandas de la sala del tribunal cuando abordaron el barco. Michael no pudo evitar notar la grandeza de la embarcación, las relucientes cubiertas blancas. Se extendía ante ellos con elegantes pasillos alineados con barandillas pulidas y lujosas comodidades visibles en cada esquina. Cynthia tomó la mano de Samuel mientras subían la rampa, sus ojos brillaban de emoción, le encantaba la idea de alejarse del mundo y navegar a través del mar abierto. Samuel también parecía cautivado por la perspectiva, su mirada fija en los mástiles imponentes y el océano expansivo que los rodeaba. Sin embargo, la emoción de Michael se vio rápidamente empañada por una serie de interacciones inquietantes. La primera señal de problemas llegó en el mostrador de facturación, donde un empleado apenas los miró mientras procesaba sus boletos. El tono del empleado era frío, distante, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar que manejando su reserva. Michael trató de restarle importancia asumiendo que era solo un mal servicio al cliente, pero cuando pidieron direcciones a su suite, el empleado respondió con un gesto despectivo, dirigiéndolos vagamente por el pasillo sin siquiera una mirada. ¿Papá, notaste cómo ese tipo nos miró?, Samuel preguntó, su voz teñida de confusión. Michael le dio a su hijo una sonrisa tranquilizadora. A veces la gente simplemente tiene días malos, respondió, aunque él no podía ignorar la sensación de inquietud que se instalaba en su estómago. Quería que este viaje fuera perfecto para brindarles a Samuel y Cynthia las vacaciones de descanso que merecían mientras navegaban por los pasillos. La incomodidad aumentaba. Otros pasajeros y el personal los miraban con una sospecha apenas velada. Algunos incluso se hacían a un lado como si fueran una molestia. Cuando finalmente llegaron a su suite, un mayordomo los estaba esperando en la puerta para ayudarlos con sus maletas. Sin embargo, a diferencia del trato atento que Michael observó, otros huéspedes recibieron al mayordomo. Rápidamente les entregó sus maletas sin ofrecerles ayuda. Cynthia miró a Michael con el rostro ensombrecido por la inquietud. ¿Estamos imaginando cosas o no estoy seguro?, Michael respondió mirando por encima del hombro mientras el mayordomo se alejaba sin decir otra palabra, pero intentaremos aprovecharlo al máximo. Estamos aquí para relajarnos. Recuerde. Ella asintió aunque un dejo de duda permaneció en sus ojos. Vamos a disfrutar por el bien de Samuel. Pero la sensación de aislamiento no se detuvo allí. Durante las siguientes horas, mientras exploraban el barco e intentaban instalarse, encontraron ellos mismos fueron sometidos repetidamente a escaleras groseras y un trato más despectivo del personal. Cada vez que pedían direcciones o ayuda, las respuestas eran cortantes, a veces acompañadas de un desprecio apenas disimulado. En un momento Samuel se acercó a un camarero para pedir una bebida solo para que el hombre se burlara y se alejara como si ni siquiera lo hubiera escuchado. ¿Cuál es su problema?, Samuel murmuró con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Los puños de Michael se apretaron. Pero se obligó a mantener la calma. No dejes que te afecte, hijo, dijo colocando una mano en el hombro de Samuel. Estamos aquí para pasar un buen rato, no dejemos que nadie nos arruine. Eso intentaron aprovechar al máximo su primer día. Pero la tensión solo creció. La familia asistió a la orientación en la cubierta principal, donde un oficial dio una presentación sobre los procedimientos de seguridad y las actividades del crucero, pero incluso allí no pudieron deshacerse de la sensación de estar fuera de lugar. El oficial que dirigía la sesión apenas los miró, sus ojos se deslizaron sobre ellos como si ni siquiera estuvieran allí. Mientras tanto, otras familias fueron recibidas con sonrisas amistosas y saludos personales. Cuando la presentación terminó, Michael tomó a Cynthia a un lado con la mandíbula apretada. ¿Esto no es solo mi imaginación, verdad?, preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza. No, desearía que lo fuera, pero no lo es. Echó un vistazo alrededor notando la forma en que el personal y los pasajeros parecían evitar hacer contacto visual con ellos. Es como si fuéramos invisibles. La atmósfera incómoda pesaba mucho sobre todos ellos, especialmente Samuel. Miró a su padre con una mezcla de confusión y decepción. ¿Por qué nos tratan así?,
Papá, no hemos hecho nada malo. Michael respiró profundamente ordenando sus pensamientos. A veces la gente juzga a los demás sin razón, dijo con cuidado, pero recuerda que eso dice más de ellos que de nosotros. Estamos aquí juntos como una familia, y vamos a pasar un buen rato. A pesar de todo esto, la familia superó su incomodidad decididos a disfrutar del crucero. Probaron varias actividades, visitaron la sala de juegos, y asistieron a una cena de bienvenida en el comedor, pero incluso allí la hostilidad persistió. El camarero asignado a su mesa era desatento, casi nunca rellenaba sus bebidas o las controlaba. Cada plato era traído con poco cuidado, los platos chocaban contra la mesa como si no valieran la pena el esfuerzo. Otros invitados recibían un servicio mucho mejor. Sus mesas estaban llenas de personal de pesas atento que parecía estar evitando a los Turner por completo. Mientras la noche llegaba a su fin, Michael notó que Samuel se había quedado en silencio. Sus hombros se hundieron. Vio a su hijo picotear su comida. La emoción que había mostrado antes ahora reemplazada por frustración y tristeza. El pecho de Michael se apretó cuando se dio cuenta de lo mucho que esta experiencia lo estaba afectando. Había esperado que este viaje fuera un escape, un recuerdo que pudieran apreciar, pero estaba destinado a hacer cualquier cosa. Pero cuando finalmente regresaron a su suite, Samuel habló, su voz apenas un susurro. Pensé que esto se suponía que era divertido. ¿Por qué nos odian, papá? Mi Michael se arrodilló junto a su hijo poniendo una mano en su hombro. A veces la gente teme lo que no entiende, pero nunca dejes que eso te haga sentir menos importante. Eres un joven increíble, y somos una familia fuerte. Recuerda que Cynthia se unió a ellos envolviendo un brazo alrededor de Samuel. Te amamos, cariño, dijo suavemente, y nada de lo que hagan puede quitar eso. En ese momento Michael se dio cuenta de que no podía proteger a su familia de todo, pero al menos podía mantenerse fuerte a su lado. Este viaje podría no ser lo que esperaban, pero estaba decidido a convertirlo en una experiencia memorable, sin importar los obstáculos. Con un sentido de resolución instalándose dentro de él, juró proteger a su familia y Ure. Tuvieron las vacaciones que merecían. Cuando se acostaron para pasar la noche, una preocupación persistente asintió con la cabeza hacia Michael. No podía quitarse la sensación de que esta hostilidad era solo el comienzo y que podrían enfrentar desafíos aún mayores en este viaje, pero por ahora todo lo que podía hacer era abrazar a su familia con la esperanza de que el resto del viaje fuera más amable con ellos. El segundo día del crucero amaneció con la promesa de cielos brillantes y aguas tranquilas, pero la atmósfera para Michael y su familia era todo menos serena. Después de la serie de encuentros desdeñosos del día anterior, habían esperado un cambio en las actitudes de el personal y los pasajeros a su alrededor. Sin embargo, mientras se dirigían al buffet de desayuno, se hizo evidente que su incomodidad solo se intensificaba al llegar al comedor. Fueron recibidos por una joven anfitriona que les dio una breve mirada desinteresada antes de mirar hacia otro lado. Michael trató de ignorarlo y la saludó cortésmente solo para recibir un breve asentimiento. Los condujo a una mesa cerca de la parte trasera de la habitación, lejos de las ventanas y la atmósfera animada que rodeaba el área principal. Cuando se sentaron, Michael notó que otras familias estaban ubicadas más cerca de la vista, con la luz del sol derramándose sobre sus mesas, lo que realzaba la calidez y el brillo de la mañana. En contraste, su rincón se sentía frío y aislado. Cynthia trató de mantener su ánimo alto, tomó un menú y lo escaneó con una sonrisa. Tal vez tengan esa bandeja de frutas que te gusta, Sam, dijo dándole un codazo a su hijo. Samuel logró esbozar una pequeña sonrisa, pero su mirada se desvió por la habitación notando el servicio atento que estaban recibiendo las otras mesas. Michael pudo ver la decepción en los ojos de su hijo y sintió un dolor de frustración. Se suponía que iban a ser unas vacaciones relajantes, pero cada gesto, cada mirada despectiva, servía como recordatorio de que los estaban tratando como si no pertenecieran. Su camarero se acercó a la mesa sin ofrecer saludos ni presentaciones. Apenas los miró mientras colocaba los menús en la mesa y murmuraba volveré para tomar su pedido. Antes de que alguien pudiera responder, giró sobre sus talones y se alejó. Michael sintió que se le tensaba la mandíbula, intercambió una mirada con Cynthia, quien suspiró y sacudió la cabeza ligeramente como instándolo a mantener la calma, pero a medida que pasaban los minutos sin señales del camarero, su paciencia comenzó a agotarse. Otras mesas ya estaban recibiendo sus pedidos, platos humeantes de huevos y tostadas, vasos de café recién hecho, jugo de naranja exprimido. Samuel observó cómo los camareros se movían a su alrededor. Su expresión se volvía más descorazonada con cada momento que pasaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el camarero regresó. Su tono era cortante e impaciente mientras preguntaba ¿estás listo para ordenar? Sí, Michael, dijo manteniendo su voz firme. Ordenó para su familia solicitando un desayuno simple de huevos, tostadas y fruta. Los camareros garabatearon su orden rápidamente, aún evitando el contacto visual. Luego arrebató los menús de la mesa sin decir palabra. Mientras se alejaba, Samuel se inclinó sobre la mesa y susurró papá, ¿por qué todos nos tratan así? Eso no es justo. Michael extendió la mano y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. Sé, hijo, que a veces las personas dejan que sus propios prejuicios se interpongan en el camino de la amabilidad.
Pero recuerda que es su problema, no el nuestro. Cynthia le ofreció a Samuel una suave sonrisa. Tratemos de disfrutar nuestra comida una vez que llegue. Está bien, estamos aquí juntos, y eso es lo que importa. Pero la comida hizo poco para levantarles el ánimo. Cuando finalmente llegó la comida estaba tibia, arreglada apresuradamente, y carecía de la atención al detalle que parecía ser ofrecido a otras mesas. Michael notó que su tostada estaba quemada, la fuente de fruta faltaba por completo, y el jugo de naranja se había aguado. Sintió que su temperamento se encendía, pero lo contuvo, no queriendo molestar a Samuel o arruinar la mañana más. Después del desayuno, la familia decidió explorar el barco. Se dirigieron hacia el área de la piscina con la esperanza de que un baño pudiera aligerar el estado de ánimo. Mientras caminaban por la cubierta, Michael notó que surgía el mismo patrón, señales sutiles pero inconfundibles de que no eran pasajeros bienvenidos. Les lanzaron miradas de reojo, algunos incluso les dieron la espalda cuando se acercaron, algunos susurraron entre ellos, sus voces bajaron cuando la familia pasó. Cuando llegaron a la piscina, Samuel corrió ansioso por sumergirse en el agua, pero cuando se acercó, un salvavidas se interpuso frente a él bloqueándole el camino. Agárrate ahí, niño, dijo el salvavidas cruzando los brazos. Samuel se detuvo en seco mirando a sus padres confundido. Michael y Cynthia se apresuraron sintiendo la tensión en la postura del salvavidas. ¿Hay un problema?, preguntó Michael manteniendo su tono uniforme. El salvavidas se encogió de hombros. Solo para asegurarse de que todos aquí se supone que deben estar en esta área, respondió lanzando una mirada de desdén a Samuel. Michael sintió la oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. Somos invitados en este barco como todos los demás, no veo por qué habría algún problema. El salvavidas miró hacia otro lado con una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Solo haciendo mi trabajo, dijo, haciéndose a un lado, pero manteniendo su mirada fija en Samuel mientras el chico entraba a la piscina. Mientras Michael y Cynthia tomaban asiento cerca del borde de la piscina, sintió el peso de la mirada del salvavidas aún permaneciendo sobre ellos, mirando a Samuel como si fuera una especie de intruso. Cynthia se acercó y tomó la mano de Michael apretándola suavemente. No dejes que te afecten, susurró, sintiendo su frustración. Michael asintió, aunque la tensión en sus hombros permaneció. Vio a Samuel en el agua tratando de disfrutar a pesar del escrutinio, pero la incomodidad era evidente y la energía generalmente vibrante de Samuel parecía apagada. Las pocas sonrisas que logró fueron breves, a menudo seguidas de miradas cautelosas alrededor de la piscina para ver si alguien lo estaba mirando. Más tarde ese día, la familia decidió probar una de las actividades recreativas del barco. Se inscribieron para una excursión de snorkel con la esperanza de que fuera una oportunidad para explorar el océano y compartir una aventura juntos. El guía reunió a todos los participantes en el muelle dando instrucciones y repartiendo el equipo, pero cuando llegó a los Turner, su comportamiento cambió. Les entregó su equipo con una expresión despectiva. Apenas los miró mientras recitaba instrucciones durante la excursión. El guía se mantuvo alejado de la familia, centró su atención en los demás participantes y les ofreció consejos y aliento. Michael notó que incluso bajo el agua, Samuel parecía aislado, mirando a Dios en busca de dirección solo para ser ignorado. Cynthia trató de aprovecharlo al máximo, señalando peces de colores y corales a Samuel, quien trató de mantenerse positivo por el bien de su madre mientras regresaban al barco. Michael no podía deshacerse de la sensación de ira que hervía debajo de su exterior tranquilo. Había sido paciente, había tratado de ignorar los desaires y las faltas de respeto, pero cada interacción era un recordatorio de que los estaban tratando de manera diferente, no por nada que hubieran hecho, sino por quienes eran. Esa noche, la familia asistió a un evento social en uno de los salones del barco. Fue una oportunidad de conocer a otros pasajeros para relajarse y disfrutar de algo de música, pero incluso allí, el trato continuó. Cuando Cynthia se acercó al bar para pedir bebidas, el camarero se tomó su tiempo para atender a otros clientes primero, ignorándola hasta que finalmente llamó su atención con un educado pero firme. Disculpe, puso los ojos en blanco y sirvió sus bebidas con una expresión hosca, arrojándolas sobre el mostrador a medida que avanzaba la noche. Michael podía ver que Cynthia y Samuel se estaban cansando. Las miradas constantes, los desaires silenciosos, las formas sutiles en que los hacían sentir fuera de lugar, todo pasó factura. Incluso Samuel, que normalmente tenía un entusiasmo ilimitado, parecía cansado y frustrado cuando regresaron a su dulce esa noche. Michael finalmente bajó la guardia. Lo siento, dijo con la voz cargada de frustración. Quería que este fuera un viaje especial para nosotros, algo memorable. No esperaba todo esto. Cynthia puso una mano reconfortante en su hombro. No es tu culpa, Michael. No elegimos este tratamiento y no nos define. Lo superaremos juntos. Samuel miró hacia arriba. Su rostro joven estaba marcado por la confusión y la tristeza. No entiendo, papá. ¿Por qué la gente no puede ser amable? Michael se arrodilló a su lado y rodeó a su hijo con un brazo. A veces, la gente se aferra a ideas que los hacen actuar de maneras injustas y dolorosas, pero somos más fuertes que eso y no importa lo que hagan. No pueden quitarnos nuestro valor ni nuestro orgullo.
Esa noche, mientras se preparaban para ir a dormir, Michael juró proteger a su familia de más daños. Había esperado que este viaje fuera un escape de los desafíos diarios que enfrentaban en casa, pero parecía que esos desafíos los habían seguido incluso a la inmensidad del océano abierto. Se quedó despierto mirando al techo, preparándose para lo que pudiera traer el día siguiente. Poco sabía él, sus luchas en este barco estaban lejos de serlo. El tercer día del crucero comenzó como cualquier otro con la luz del sol entrando por la pequeña ventana de su barandilla. Los Turner, a pesar de su después de la experiencia hasta el momento, decidieron continuar con sus intentos de disfrutar del viaje. Samuel parecía decidido a sacudirse la negatividad del día anterior, y Michael admiró la resistencia de su hijo. Animó a Samuel a participar en las actividades de natación con la esperanza de que la experiencia le levantara el ánimo mientras se dirigían a la cubierta de aguas abiertas. Cynthia notó la emoción de su hijo mientras veía a otros pasajeros sumergirse en el océano. Samuel siempre había amado el agua y estaba emocionado por la oportunidad de nadar en mar abierto. El agua cristalina y brillante parecía llamarlo y se preparó ansiosamente para saltar. Sin embargo, cuando Samuel se acercó al borde de la cubierta, el adversario familiar de la familia, el salvavidas que los había obstruido en la piscina, estaba estacionado cerca de su. Una mirada severa cayó sobre Samuel, con un dejo de desdén observándolo de cerca como si estuviera esperando que cometiera un error. Michael se dio cuenta de esto, pero decidió no confrontar al salvavidas con la esperanza de evitar otro conflicto. Se concentró en su lugar en animar a Samuel, quien les dio a sus padres una gran sonrisa emocionada antes de sumergirse en el agua. Samuel nadó más lejos, su emoción aumentaba mientras admiraba las profundidades cristalinas debajo de él. La libertad del agua lo hacía sentir ligero y alegre, un escape temporal de la atmósfera hostil en el barco. Estaba perdido en sus pensamientos, disfrutando de la sensación del agua fría contra su piel cuando escuchó un fuerte chapoteo detrás de él. Se dio la vuelta, sorprendido solo para ver que era el salvavidas. El hombre estaba nadando cerca, y Samuel inmediatamente sintió algo inquietante en el enfoque del salvavidas. Antes de que pudiera reaccionar, el salvavidas se acercó y con un agarre firme empujó a Samuel bruscamente más adentro del mar abierto, más allá del límite de las líneas de seguridad. Samuel luchó desorientado, pero el salvavidas le dio un último empujón fuerte y nadó de regreso al bote sin decir una palabra. Por un momento, Samuel no pudo procesar lo que acababa de pasar. Su cabeza se balanceó sobre el agua mientras trataba de gritar, pero su voz fue tragada por los sonidos de las olas y el ruido distante del barco. Miró a su alrededor sintiendo una sacudida de miedo cuando se dio cuenta de lo lejos que estaba de la línea de seguridad. Entonces, con el rabillo del ojo, Samuel notó una forma oscura moviéndose debajo de él. Congeló su corazón, latía con fuerza mientras veía a la sombra deslizarse bajo el agua cada vez más cerca. Su mente corría luchando por procesar la situación cuando la forma emergió lo suficiente para que él viera el contorno distintivo de un enorme tiburón blanco. La criatura lo rodeaba lentamente como si lo poseyera, como grandes aletas cortando el agua con gracia depredadora. Una oleada de terror inundó el cuerpo de Samuel, su pecho se apretó, su pánico comenzó a apoderarse. Trató de nadar hacia atrás, pero sus brazos se sentían pesados, su movimiento lento mientras su adrenalina se disparaba. Podía sentir su pulso acelerado y el miedo abrumador hizo que su presión arterial se disparara. De repente, sintió un hilo de sangre gotear de su nariz en respuesta a una intensa presión y terror lo recorrían. El tiburón, al percibir el leve olor a sangre, pareció interesarse más. Sus movimientos se volvieron más rápidos y más concentrados. La mente de Samuel se quedó en blanco, consumida por puro terror. Los ojos oscuros de la criatura parecieron fijarse en él, viéndolo luchar mientras cerraba la brecha entre ellos. Su visión se volvió borrosa, y luchó por mantenerse consciente. Su respiración se convirtió en jadeos rápidos y superficiales. La comprensión de que tal vez no regresara con sus padres, que podría estar perdido en el océano, lo llenó de desesperación. En la cubierta, Michael y Cynthia estaban disfrutando de la vista cuando Cynthia notó que Samuel ya no estaba dentro del área designada para nadar. El pánico se apoderó de ella mientras escaneaba el agua tratando de localizar a su hijo. «Michael, ¿dónde está Samuel?», preguntó con voz temblorosa de preocupación. El corazón de Michael cayó mientras él también buscaba en el agua, sus ojos recorriendo la superficie. Luego, a lo lejos, vio el tenue contorno de la figura de Samuel mucho más allá de las líneas de seguridad. En ese momento también notó la forma inconfundible del tiburón dando vueltas cerca de su hijo. El miedo se apoderó de él, pero su interior cuando un padre tomó el control sin pensarlo dos veces, corrió hacia el equipo de emergencia y agarró un arpón que estaba asegurado cerca, ignorando las protestas del personal cercano que intentó disuadirlo. Michael gritó: «Mi hijo está ahí afuera, no hay tiempo para esperar sin esperar permiso». Se zambulló en el agua, con el arpón en la mano, nadó con todas sus fuerzas,
Su corazón se aceleró mientras cerraba la distancia entre él y su hijo, el agua fría le mordía la piel, pero apenas se dio cuenta de su enfoque únicamente en alcanzar a Samuel antes de que lo hiciera el tiburón. Cuando se acercó, vio la mirada de puro terror en los ojos de Samuel, el rostro del niño estaba pálido y con una mancha de sangre en la nariz. «Agárrate a Samuel», Michael gritó esforzándose para nadar más rápido. El tiburón, sintiendo la interrupción, volvió. Michael detuvo su avance mientras consideraba esta nueva llegada. Michael levantó el arpón con la mano firme mientras apuntaba al depredador. Con un movimiento rápido y decisivo, disparó el arpón cortando el agua hacia el tiburón. Golpeó el costado de la criatura y con un poderoso tirón el tiburón se alejó desapareciendo en las profundidades. Michael alcanzó a Samuel acercándolo. «Te tengo, hijo, ahora estás a salvo», murmuró. El alivio lo inundó mientras se aferraba a su hijo. La respiración de Samuel era inestable. Su cuerpo temblaba mientras se aferraba a su padre. «Papá, no sabía si lo lograría», susurró. Su voz apenas era audible. «Estás bien ahora. Te tengo». Michael lo tranquilizó. Su corazón latía con fuerza con alivio y miedo residual. Nadaron de regreso hacia el barco donde Cynthia estaba esperando ansiosamente. Su rostro estaba pálido mientras los veía acercarse mientras Michael ayudaba a Samuel a subir a la cubierta. Lo envolvió en un fuerte abrazo. Las lágrimas corrían por su rostro. «Gracias a Dios estás bien», susurró. Su voz estaba cargada de emoción. Los miembros del personal se reunieron, algunos que parecían genuinamente preocupados, mientras que otros parecían más interesados en contener la situación que en brindar asistencia real. Sin embargo, el socorrista estaba notablemente ausente y la sospecha de Michael comenzó a crecer. Miró a su alrededor, escudriñando a la multitud hasta que vio al socorrista de pie a la distancia observando cómo se desarrollaba la escena con una expresión ilegible. La ira de Michael estalló. Ahora podía ver que esto no era un accidente, que el socorrista había puesto en peligro deliberadamente la vida de su hijo. Apretó el puño luchando por mantener la compostura mientras acercaba a Samuel y se negaba a dejarlo fuera de su vista mientras el personal instaba a la familia a que fuera a la bahía médica para una evaluación. La mente de Michael ya estaba acelerada. Esto no fue un simple descuido y tenía la intención de averiguar exactamente qué había sucedido y responsabilizar a los responsables por ahora, aunque su prioridad era la seguridad de Samuel, asegurarse de que su hijo estuviera físicamente ileso antes de buscar respuestas dentro de la bahía médica. Samuel fue examinado por un médico que limpió la sangre de su nariz y lo evaluó por cualquier otra lesión. Michael se quedó a su lado, su mano nunca dejó el hombro de su hijo ofreciendo apoyo silencioso. Podía sentir la tensión en el cuerpo de su hijo, el miedo persistente que probablemente lo perseguiría mucho después de que dejaran el crucero. Cuando finalmente regresaron a su suite, Michael se sentó junto a Samuel, quien permaneció callado, su mirada distante. Cynthia colocó un brazo reconfortante alrededor de su hijo, susurrando palabras tranquilizadoras mientras acariciaba su cabello. Michael se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme. «Samuel, te prometo que no dejaré que se salgan con la suya. Lo que hicieron estuvo mal, y enfrentarán las consecuencias». Sam miró a su padre con una chispa de esperanza parpadeando en sus ojos. Asintió, aunque el miedo en su mirada no se había desvanecido por completo. «Gracias, papá. Simplemente no entiendo por qué lo hicieron». Michael deseaba tener una respuesta, pero todo lo que podía hacer era abrazar a su hijo y asegurarle que superarían esta terrible experiencia juntos. Michael se sentó junto a su hijo, incapaz de sacudirse la rabia que hervía a fuego lento debajo de su calma exterior. La noche después del incidente del tiburón había sido inquieto. Cada vez que cerraba los ojos veía a Samuel, solo y aterrorizado en el agua con el depredador rodeándolo, el rostro indiferente del salvavidas atormentando sus pensamientos. Esto no había sido un accidente y Michael estaba seguro de ello. Por la mañana fue directamente a la administración del barco para exigir una investigación formal. Cynthia se quedó con Samuel en su suite consolándolo mientras Michael exponía su caso. Cuando llegó a la oficina principal se encontró con respuestas educadas pero despectivas, vagas garantías de que el asunto sería investigado. Podía ver en sus expresiones que tenían poco interés en buscar la verdad. Mientras caminaba de regreso a su suite, la indiferencia del personal le asintió. Esto fue más que un incidente en el mar, fue una amenaza para la seguridad de su familia, y a nadie parecía importarle. Decidido a tomar el asunto en sus propias manos, Michael decidió buscar al salvavidas que había empujado a Samuel al peligro. El salvavidas estaba de nuevo en servicio a las 8:12 del día, descansando en la piscina con un aire de despreocupación que hizo hervir la sangre de Michael. Michael se acercó manteniendo su voz tranquila pero firme. «Me gustaría hablar contigo». El socorrista levantó la mirada sin rostro y ofreció una leve sonrisa burlona. «¿Qué puedo hacer por usted, señor?». La mandíbula de Michael se apretó. «Creo que sabe exactamente de qué se trata. Pusiste en peligro a mi hijo ayer, lo empujaste más allá de la línea de seguridad, justo en el camino de un tiburón». ¿En qué estaba pensando?
El socorrista se encogió de hombros con expresión neutral. Chico, se aleja todo el tiempo, es difícil vigilar a todos, no insultes. Mi inteligencia, dijo Michael con voz de acero, sabes exactamente lo que hiciste, y quiero respuestas ahora. La sonrisa de los socorristas se ensanchó ligeramente, un destello de desprecio en sus ojos. Mira, no tengo que darte explicaciones, solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Michael sintió una oleada de ira, pero mantuvo la compostura. Si crees que te saldrás con la tuya, estás equivocado. Me encargaré de que se lleve a cabo una investigación, y no descansaré hasta que te detengan responsable. El rostro del salvavidas se oscureció por un momento, pero rápidamente lo enmascaró con indiferencia. Buena suerte con ese juez, dijo la última palabra mezclada con énfasis burlón. Michael se dio la vuelta y se alejó. Su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos, no estaba dispuesto a dejar que la arrogancia de este hombre quedara sin respuesta. De regreso en su suite, Michael compartió la interacción con Cynthia. Está escondiendo algo, dijo su voz firme, pero tensa. Esto no fue solo negligencia, fue deliberado. Voy a encontrar una manera de probarlo. Cynthia le apretó la mano, su expresión era de feroz determinación. Lo que sea que necesites hacer, estoy contigo, conseguiremos justicia para Samuel. Más tarde, ese día, Michael comenzó a reunir testimonios de otros pasajeros con la esperanza de que alguien hubiera visto el incidente y pudiera corroborar su historia. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la mayoría de las personas no estaban dispuestas a involucrarse. Algunos eran educados, pero distantes, otros evitaban el contacto visual, y algunos incluso excusaron el comportamiento del salvavidas, alegando que los niños solo necesitan ser vigilados con más cuidado. Michael sintió frustración aumentando. Su resolución solo se hizo más fuerte frente al muro de indiferencia del barco. A medida que se acercaba la noche, Michael decidió que era hora de adoptar un enfoque diferente. Solicitó acceso a las imágenes de seguridad del barco, razonando que las cámaras de cubierta podrían haber capturado las acciones del salvavidas. Al principio, la tripulación se resistió citando las regulaciones de privacidad, pero Michael se negó a dar marcha atrás después de una hora de persuasión implacable. Finalmente se le concedió el permiso para ver las imágenes bajo supervisión. Michael miró la pantalla atentamente mientras se reproducía el video. Su corazón latía con fuerza cuando vio a Samuel en la cubierta preparándose ansiosamente para saltar al agua. Luego, tal como lo describió, el salvavidas se acercó a Samuel y pareció hablar brevemente antes de empujarlo más allá de la línea de seguridad. El empujón frío y calculado fue innegable. Las imágenes continuaron mostrando al salvavidas nadando de regreso sin una segunda mirada, ignorando por completo la angustia de Samuel. Las manos de Michael se apretaron en puños mientras reproducía el clip. La evidencia era indiscutible y estaba listo para tomar medidas. Solicitó una copia de las imágenes con la intención de usarlas como evidencia en una queja formal una vez que regresaran a la orilla. El personal a regañadientes aceptaron. Su incomodidad era evidente, pero ya no podían negar la verdad. Con las imágenes aseguradas, Michael regresó con su familia con un feroz sentido de resolución en su pecho. Reunió a Cynthia y Samuel para explicarles lo que había descubierto. Tenemos la prueba, dijo con voz firme. No hay forma de que puedan ignorar esto ahora. Samuel parecía aliviado, pero todavía conmocionado. El trauma del incidente del tiburón lo había dejado retraído y Michael podía ver el precio que había cobrado en su generalmente brillante sol animado. Puso una mano tranquilizadora en el hombro de Samuel. Esto casi termina, hijo, ahora estás a salvo y ese hombre pagará por lo que hizo esa noche. Michael redactó una queja formal contra el salvavidas y la línea de cruceros, detallando la secuencia de eventos, las acciones del salvavidas y la respuesta despectiva del personal. Incluyó las imágenes como evidencia para construir un caso sólido que no dejaba lugar a dudas. No solo exigiría justicia por su hijo, pero también asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que soportar un trato así. Ya que presentó el informe a la administración del barco, dejó en claro que tenía la intención de emprender acciones legales a su regreso a tierra. La gerencia del barco, percibiendo la gravedad de la situación, aceptó de mala gana acelerar la investigación. Aunque Michael podía ver la incomodidad en sus rostros, sabían que habían manejado mal la situación y el peso de su negligencia comenzaba a presionarlos. Cuando regresó a la suite, Michael encontró a Cynthia esperándolo. Su expresión era una mezcla de preocupación y orgullo. ¿Crees que realmente harán algo?, preguntó. No tienen otra opción, respondió firmemente. No pueden esconder esto debajo de la alfombra. No con la evidencia que tenemos. Vamos a responsabilizarlos. Cynthia, esa noche, mientras se preparaban para ir a la cama, Michael sintió una sensación de logro, una seguridad de que finalmente estaba tomando el control de la situación, pero en el fondo sabía que su viaje aún no había terminado. La administración del barco podría ceder a sus demandas, ahora, pero no podía ignorar la posibilidad de que lo hicieran. Michael trató de encubrir el incidente una vez que regresaron a tierra. Sin embargo, estaba listo para lo que viniera después. Esto era más que una venganza personal, era una cuestión de principios, una lucha por la justicia, y la llevaría hasta el final con un nuevo sentido de resolución.
Michael yacía junto a Cynthia, su mente corría con planes para lo que les esperaba mientras se quedaban dormidos, sintió la mano de Cynthia en la suya, su apoyo silencioso, una fuerza estabilizadora, estaban unidos en esta batalla, y sabía que, sin importar el resultado, apoyaría a su familia, listo para protegerlos a cualquier costo. A la mañana siguiente, la administración del barco anunció que se realizaría una investigación formal sobre el comportamiento del salvavidas. Michael, aliviado de que su queja hubiera sido tomada en serio, estaba decidido a vigilar de cerca el proceso. Sabía que una investigación exhaustiva expondría la verdad, pero también comprendía el potencial de un encubrimiento. A lo largo de los años, había visto demasiados casos desestimados o minimizados para proteger los intereses de grandes empresas. A pesar de la investigación, la atmósfera en el barco seguía siendo tensa. Los Turner continuaron notando las miradas frías y los susurros que parecían seguir. Dondequiera que iban, los miembros del personal todavía los evitaban e incluso algunos pasajeros parecían mantenerse alejados, sus expresiones delataban una silenciosa desaprobación. Michael podía ver el precio que esto le había pasado a Cynthia y Samuel, pero los instó a permanecer fuertes, recordándoles que pronto se haría justicia. Más tarde ese día, la familia fue convocada a una reunión privada con los oficiales superiores del barco y el jefe de seguridad. Cuando entraron en la sala de reuniones, Michael abrazó a su familia. Su presencia fue un recordatorio de la razón por la que estaba luchando tan duro. El jefe de seguridad, un hombre alto con una expresión solemne, se presentó y los invitó a sentarse. Queremos asegurarles que estamos tomando este asunto muy en serio. Señor Turner, dijo que su tono era profesional pero cauteloso. Hemos revisado las imágenes de seguridad y está claro que hubo una violación del protocolo. El salvavidas en cuestión será interrogado a fondo y se asegurará de que se tomen las medidas adecuadas. Michael asintió con la cabeza manteniendo su expresión neutral. Lo aprecio, pero quiero más que garantías. Mi hijo fue puesto en peligro deliberadamente. Quiero saber que esta investigación irá más allá de este individuo. Hemos encontrado hostilidad por parte de varios miembros del personal. Números en este crucero y creo que hay un problema más grande en juego. La expresión del oficial se tensó ligeramente. Nos estamos enfocando en las acciones del salvavidas como parte de este incidente, señor Turner, aunque entiendo sus preocupaciones, tenemos protocolos establecidos y tenemos la intención de seguirlos. La paciencia de Michael se estaba agotando. Los protocolos no lo son, se trata de responsabilidad. Espero un informe completo sobre cada detalle de esta investigación, y si no es exhaustivo, tomaré más acciones legales. No estoy aquí para estar tranquilo, estoy aquí para garantizar la seguridad de mi familia. El jefe de seguridad intercambió una mirada con uno de los oficiales. Azuel antes de asentir lentamente. Entendió, señor Turner, recibirá un informe completo como se solicitó. Satisfecho por el momento, Michael dejó la reunión con su familia aunque permaneció cauteloso. Sabía que había más por descubrir y no descansaría hasta que cada detalle saliera a la luz. En los siguientes 2 días, Michael tomó el asunto en sus propias manos, hablando discretamente con otros pasajeros que podrían haber presenciado las acciones del salvavidas o el trato general que su familia había recibido. Muchos se mostraron reacios a hablar, pero algunos ofrecieron un apoyo silencioso insinuando que ellos también habían notado el patrón de discriminación a bordo. Una pareja mayor admitió que habían escuchado al salvavidas haciendo comentarios despectivos sobre el tipo de personas que él creía que no pertenecían a un crucero de lujo. Michael documentó cada relato construyendo un caso que iba más allá de un solo incidente. Sabía que la vida de su hijo había sido puesta en riesgo no por descuido, sino por un acto deliberado impulsado por él. Prejuicio. Con cada nuevo detalle que reunía se volvía más decidido a responsabilizar a la línea de cruceros. Finalmente el jefe de seguridad los llamó nuevamente para una reunión de seguimiento para presentar los hallazgos. Michael, Cynthia y Samuel entraron a la habitación con un renovado sentido de propósito, preparados para escuchar las conclusiones de la investigación. El oficial los saludó con una expresión mesurada, sosteniendo un archivo en sus manos. Señor Turner, señora Turner, Samuel, gracias por venir. Después de una investigación exhaustiva, hemos llegado a algunas conclusiones con respecto a la conducta del salvavidas. Abrió el archivo hojeando las páginas, antes de hablar con base en los relatos de los testigos, junto con la evidencia en video. Hemos determinado que el salvavidas violó nuestros protocolos de seguridad, no solo ignorando los procedimientos adecuados, sino también participando en acciones que pusieron a Samuel en un riesgo significativo. Michael sintió una sensación de indicación, pero permaneció en silencio esperando que el oficial continuara. Además, hemos confirmado que el salvavidas actuó por prejuicio personal y estamos terminando su empleo con efecto inmediato. Será retirado del barco en el próximo puerto y se seguirán medidas disciplinarias adicionales. Cynthia exhaló un suspiro de alivio y tomó la mano de Michael. Samuel miró a su padre con una leve sonrisa, tranquilizado de que finalmente se estaba haciendo justicia. El jefe de seguridad hizo una pausa antes de agregar: entendemos la gravedad de este incidente y nos disculpamos sinceramente por la angustia que ha causado a su familia.
Le aseguramos que implementaremos una capacitación de sensibilidad adicional para todos los miembros del personal para evitar que se repita algo de esta naturaleza. Michael escuchó su mente procesando las palabras del oficial mientras que la terminación del salvavidas era un paso en la dirección correcta. Sabía que la verdadera responsabilidad requería más que una disculpa y una promesa de mejora futura. Aprecio las acciones que ha tomado, respondió con voz firme, pero esto va más allá de un solo miembro del personal. Mi familia ha sido maltratada por varias personas en este crucero y está claro que hay un problema más amplio. Espero que esta investigación aborde la conducta de cada individuo involucrado, señaló el oficial. Entendemos sus preocupaciones, señor Turner, tenga la seguridad de que revisaremos la conducta de todos los miembros del personal relevantes. Además, puedo confirmar que cualquier persona que haya actuado de manera inapropiada enfrentará medidas disciplinarias. Nuestro objetivo es crear un entorno seguro e inclusivo para todos los pasajeros. Michael sostuvo la mirada del oficial sintiendo una mezcla de sinceridad y precaución corporativa en su tono. Gracias, dijo, aunque su mente ya estaba enfocada en los próximos pasos, no se detendría hasta tenía pruebas concretas de que la línea de cruceros estaba comprometida a abordar los problemas más profundos en cuestión. Cuando la familia salió de la reunión, Michael sintió una mezcla de alivio y determinación persistente. Habían ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Había conseguido justicia para Samuel, pero la discriminación que habían sufrido no era algo que pudiera ignorar o simplemente perdonar. Sus instintos como juez lo obligaron a ver esto hasta el final para asegurarse de que vendría un cambio real de su terrible experiencia en su suite. Michael se sentó con Cynthia y Samuel y compartieron un momento tranquilo de alivio. Este no es el final, dijo suavemente mirando a cada uno de ellos, pero hemos dado un gran paso adelante, nadie debería tener que pasar por lo que pasamos. Samuel asintió con la cabeza con expresión resuelto. Lo sé, papá, me alegro de que hayas luchado por nosotros, por mí. Cynthia puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Michael. Has hecho más que solo protegernos, Michael, has marcado la diferencia y eso es lo que importa. Michael tomó su mano, agradecido por su apoyo inquebrantable. Sabía que esta experiencia dejaría un último impacto en ellos, pero también los había acercado más. Consolidando su vínculo como familia, miró a Samuel y vio en su hijo una resiliencia tranquila que lo llenó de orgullo. Habían superado la tormenta juntos y ninguna cantidad de prejuicios o injusticia podría quebrantar su espíritu.